Muy buen día a todos y todas. Bienvenidos a esta segunda sesión del Coloquio Internacional Soluciones basadas en la naturaleza para la gestión hídrica, que ha organizado el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua a través de la Cátedra UNESCO INTA. Este espacio ha sido pensado para acercar el conocimiento de los investigadores a todos los que se encuentran interesados en el tema soluciones basadas en la naturaleza. Pues bien, mi nombre es Norma Ramírez Salinas y el día de hoy estaré con ustedes en esta sesión. La dinámica que nosotros tendremos, además de que también es importante indicarles que tendremos interpretación simultánea, a la cual ustedes podrán accesar si ven en su pantalla de Zoom, en la parte inferior, hay un icono donde dice interpretación. Ahí ustedes pueden elegir el idioma en el que deseen escuchar la presentación. Agradezco a todos su presencia, ya sea a través de Zoom o de las diferentes redes que en el instituto también está, como es Facebook Live. Así también les comento que todas las preguntas que ustedes quieran realizar, las pueden escribir en el chat de Zoom o en la red en la que ustedes se encuentren. Les invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Les informo también que los micrófonos y las cámaras estarán bloqueados. Y en todo momento se podrá interactuar a través del chat y les pido de favor todas sus preguntas las anoten en este mismo, ya sea en español o en inglés. Ahora me corresponde presentar a nuestro invitado del día de hoy, que es una mujer, es una investigadora excelente en el tema, y ella es Leticia Grenier. La doctora Leticia Grenier es directora de programa y científica senior en San Francisco Estuary Institute, en Richmond, California, de Estados Unidos. La doctora está asociada con organizaciones públicas y privadas para elaborar soluciones a gran escala y basadas en la naturaleza, con objeto de restaurar los beneficios que proveen los ecosistemas desde una perspectiva de desarrollo, paisaje y cambio climático. Como ejemplo de sus iniciativas anteriores, la doctora Grenier, como líder científica, reunió y supervisó a un equipo de más de 200 científicos, gerentes y reguladores ambientales, para elaborar recomendaciones basadas en la ciencia, con objeto de restaurar y mantener la salud de los humedales de marea de la bahía de San Francisco ante el incremento del nivel del mar y otros factores estresantes. La doctora Grenier convocó a un gran equipo de científicos para informar sobre métricas de salud para el estuario de San Francisco en los informes del estado del estuario del 2015 y 2019. La doctora también lidera una iniciativa científica en curso en el Delta Sacramento San Joaquín para cuantificar el funcionamiento del paisaje y desarrollar visiones de restauración a gran escala que se han integrado en la planificación, regulación y financiación a largo plazo para el estado de California. Leticia tiene un doctorado en biología de la conservación de la Universidad de California en Berkeley. Pues bueno, sin más, yo doy paso a nuestra gran investigadora que el día de hoy nos acompaña, que no tengo duda en que será una excelente presentación. Así también les comento que la sesión será de 45 minutos y posteriormente tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Pues sin más, Leticia, adelante, por favor. Hi everyone, it's so nice to meet Hola you. a todos, me da mucho gusto estar aquí con ustedes y voy a empezar por compartir mi pantalla.
Your microphone, el micrófono está apagado. Okay, I should be unmuted now. Hello, Ya. everyone. It's so Hola nice a to be todos. Me today. da muchísimo Thank gusto you estar so con much for ustedes inviting me hoy. to Muchas this gracias por lovely invitarme a presentar en esta conference. conferencia tan bellamente organizada. Gracias a los presentes. Me da mucho gusto ver a gente de todo el mundo aquí con nosotros. Es un coloquio internacional. Es muy importante que todos aprendamos de todos y que podamos polinizar en las diferentes áreas en las que estamos tratando de entender y hacer rápidamente cómo trabajar con la naturaleza al tratar de adaptarnos al cambio climático y también lidiar, enfrentar los impactos del legado que están presentes en nuestro medio ambiente. Bien, pues voy a hablar esta mañana sobre cómo nosotros pensamos en las soluciones basadas en la naturaleza en el área de la Bahía de San Francisco. Les voy a platicar un poco sobre mi instituto donde trabajo y también les voy a compartir nuestro enfoque para tener un pensamiento holístico a largo plazo, cómo trabajamos con los procesos naturales, cómo trabajamos con la naturaleza para lograr lo que queremos en lugar de pelearla. Y les voy a mostrar algunas herramientas desarrolladas y podemos platicar. Y también yo estoy interesada en saber qué es lo que ustedes están haciendo. Bueno, pues empezamos a partir de aquí con esta idea, con la idea de que tenemos que transformar nuestras ciudades, nuestras tierras de trabajo, nuestra agricultura y nuestras tierras silvestres en sistemas resilientes socialmente y ecológicamente es posible y además todos sabemos que no es la gente contra el medio ambiente, sino que la gente, la población depende del medio ambiente. Estamos alineados para tener un lugar saludable para que podamos vivir y tener los beneficios de los ecosistemas y pienso que después de la pandemia del coronavirus ya vimos que necesitamos desesperadamente a la naturaleza. Aparte del suministro del agua, necesitamos que esté presente la naturaleza y que nos ayude a curarnos y mantenernos sanos físicamente en todos los aspectos. Hay mucha investigación científica al respecto. Les voy a platicar ahora un poco sobre el instituto. Es el Instituto de Estuario de San Francisco, San Francisco Estuary Institute. Es un estuario muy grande en la región. Muchos compartimos la costa y tiene un clima de Mediterráneo como es el clima de otros lugares de Europa, de Portugal, por ejemplo. Y creo que los temas de los que voy a hablar aplican a muchos otros lugares del mundo. Entonces, nosotros trabajamos desde la parte de arriba de las cuencas donde hay áreas naturales, tierras para la agricultura, actividades de rancho, de granja, hasta las zonas urbanas, lo que nos vincula. Y como estoy segura que todos lo saben, es el agua que va desde hasta arriba y que baja hasta los océanos. Y si podemos pensar en cómo trabajar mejor con el agua y con los sistemas que se mueven naturalmente, va a ser a través de ver los cambios climáticos. Trabajamos en áreas urbanas, en cómo llevar la biodiversidad a las áreas urbanas y cómo trabajamos en las costas y en los estuarios. Voy a estar hablando de estos temas en toda la presentación. Les voy a dar ejemplos de las tierras de trabajo, las áreas agrícolas y las costas. De todos estos temas voy a hablar en esta presentación. Mi instituto es un poco inusual. Somos científicos, pero lo que en realidad queremos hacer es traducir la ciencia académica y volverla algo operativo, listo para utilizarse información que puedan recibir los tomadores de decisiones y aplicarla a los problemas que enfrentan. Esencialmente, vemos la brecha de cuando se descubre algo y luego cómo aplicarlo y tratamos de reducir estas brechas que separan estas dos acciones. Como parte de esto, hemos estado pensando en la resiliencia social y ecológica. Estoy segura que muchos de ustedes han leído la literatura científica sobre cosas esotéricas, ¿verdad? Y que no están todas las cosas listas para que lo podamos gestionar. Por eso hacemos una revisión de la literatura sobre la resiliencia ecológica y social y la volvemos un marco que se vuelve más operativo para la persona laica que la pueda utilizar. Es lo que nosotros denominamos el marco, cómo podemos hacer que sean más resilientes al cambio climático y a los impactos del legado para poder, perdón, tengo alergias,
Es fácil tener alergias en California. Bueno, pues para que nosotros podamos ofrecer los beneficios que necesitamos como ciudadanos de esos lugares y también de la biodiversidad y la naturaleza tienen que estar saludables. Por eso tenemos este marco que contiene diferentes dimensiones que están enlistadas en esta diapositiva. Ya se publicó en Bioscience. Revísenlo, no lo vamos a ver con detalle en este momento, pero quiero que entiendan que tratamos de aprovechar la literatura académica para producir nuestras herramientas, que no quiero decir que son sencillas, sino que se pueden poner en un lenguaje menos técnico y que lo pueda utilizar fácilmente alguien que tenga que tomar una decisión, un analista o alguien que tenga que decidir cuál es el proyecto que van a financiar para que esta persona pueda tomar decisión de manera fácil y rápida. Aquí tenemos nuestro enfoque total. Lo vemos como el trabajo con la naturaleza en todas las áreas de la tierra, desde hasta arriba hasta los estuarios de los océanos, cómo trabajar con la naturaleza en todos estos sistemas. Y a largo plazo, lo mejor, y me imagino que todos estamos de acuerdo, si nos organizamos en torno a las cuencas y empezamos a hacer que sean más funcionales todas las cuencas, como el agua es una variable tan crítica que está presente en todos los usos de suelo y que lo necesitamos y que además está cambiando rápidamente con el cambio climático, los que vivimos en los climas mediterráneos y en lugares secos y áridos, nosotros nos centramos muchísimo en el agua como el mecanismo de unificación. Entonces, la manera en la que lo pensamos es que tenemos este patrón de usos de agua en las zonas arriba, la parte alta, las áreas agrícolas y urbanizadas en lo plano y hasta llegar a la costa. Y hay diferentes soluciones basadas en la naturaleza que nos pueden ayudar en cada una de estas partes de las cuencas, en cada uno de estos tipos de usos de suelo. Y hay beneficios y servicios y funciones que nosotros podemos obtener cuando utilizamos estas soluciones basadas en la naturaleza. Y lo que sucede históricamente es que hemos puesto muchos métodos de concreto y de acero para solucionar las necesidades de las personas y todo esto nos da un beneficio, pero luego se descomponen, se tienen que reemplazar, no son resilientes, no son adaptables. Las soluciones basadas en la naturaleza tienen muchos beneficios, son resilientes y se pueden adaptar y en particular si hacemos que trabaje todo en concierto, en armonía con la naturaleza. No voy a hablar de una herramienta que utilizamos nosotros en este momento, que lo que utilizamos en la parte de arriba, sino que les voy a hablar del racional, de nuestro pensamiento. En muchos lugares, nosotros en las partes altas tenemos muchos bosques y es importante conservar los hábitats donde existen, restaurarlos. Tenemos muchos problemas con los incendios, ciertamente en California y en muchos otros lugares por el cambio climático. Entonces, lo que sucede es que estamos cambiando el patrón de los incendios. Los estamos cambiando y, por ejemplo, esto es por la construcción de las casas en las áreas forestales. Entonces, en realidad necesitamos empezar a emular las perturbaciones que suceden y necesitamos un método más basado en la naturaleza. Hay que saber dónde ubicar las construcciones. Tenemos que gestionar los bosques como lo hubieran gestionado la naturaleza y evitar el desarrollo innecesario. Tenemos que dejar de hacer cosas tontas. Tenemos que no estar construyendo, dejar de construir en estas áreas que son propensas a los incendios y además vamos a poder capturar mucha agua, vamos a poder retener más agua. Si nosotros gestionamos, podemos secuestrar y almacenar el carbono y podemos hacer una gestión más adecuada para la población. Vamos a ver ejemplos después, en este momento no, pero vamos a ver también la parte de la agricultura. Una vez que empezamos a bajar, vemos valles agrícolas sumamente productivos y hay cosas que tenemos que hacer en estas áreas también para beneficiarnos. Restaurar los humedales, los ríos, es una de las cosas más importantes. Cómo podemos cultivar la fruta de manera amigable para la vida silvestre. Es importantísimo encontrar métodos de coexistencia y evitar el desarrollo. En muchos lugares en California, la agricultura está amenazada por el desarrollo urbano y cuando empezamos a verlo en los valles,
Perdemos muchos de los beneficios que podemos obtener de los espacios abiertos y hay muchos beneficios en la calidad del agua. Con estos espacios, la infiltración del agua es importantísima que sucede en las áreas agrícolas. Entonces, tenemos que tener agricultura y espacios abiertos, pero también tenemos que pensar en cómo poderlo aprovechar para beneficios múltiples. Eh, me está visitando mi gato, ¿verdad? No tenía que ser. Pero ahora vamos a ver California. Yo estoy en el área de la Bahía de San Francisco, donde está este estuario. En la parte de abajo es una cuenca enorme que va desde Sierra Nevada hasta abajo, el 40% del territorio de California, que es un estado sumamente grande. Aquí es cómo se trabajaba, cómo funcionaba el estuario en 1800 antes de las grandes modificaciones por los europeos. Esto fue en la época cuando había más gestión por parte de los Native Americans y ustedes pueden ver muchos pantanos. Vean las grandes extensiones. En el área de la bahía esto era la realidad y muchas áreas costeras no tienen este tipo de ecosistema que es sumamente valioso y que nos da tantos servicios y beneficios. Y como muchos otros lugares del mundo, perdimos muchos de los humedales en California, desafortunadamente. Es la marisma la que está reemplazando y se están perdiendo los ecosistemas tan valiosos. Vamos a ver históricamente que tenemos estos pantanos y recuerden que los de marea son de los sistemas más valiosos. Estos, cuando lean los artículos y la presentación van a estar viendo que estamos perdiendo mucho de todos estos pantanos. Y cuando vemos este mapa, podemos la urbanización que sucede alrededor de los estuarios. Tenemos al Silicon Valley con Google y Facebook y algunas de las compañías de tecnología de las redes sociales aquí en San José, muy intenso. San Francisco, yo estoy aquí en Oakland y estoy del otro lado de la bahía. Aquí tenemos Sacramento, que es la capital del estado, y también tenemos una sociedad muy grande, Stockton, a 100 millas de San Francisco. Esa es la distancia entre San Francisco y Sacramento. Muy urbanizado, 9 millones de personas viven en esta zona. En la delta o en el delta, esta es la parte del agua dulce, el delta, donde confluyen los ríos, pero es un delta. Perdimos 98% de los pantanos por marea. Es una pérdida tremenda que ha dado como resultado muchas consecuencias que incluye algunas extinciones de especies y en la bahía hemos perdido el 75% de los pantanos, aunque se ha enfatizado la restauración y esta es la diferencia y el cambio que vemos conforme pasa el tiempo. Bueno, esta pérdida de humedales es una gran preocupación en la bahía y hubo muchos problemas ambientales que tenía la bahía y la gente se reunió para tratar de decidir qué hacer. Y lo que sucedió es que creamos los mapas que ustedes vieron aproximadamente en el año 2000. Se hicieron para tratar de entender cómo iba cambiando el paisaje. Se platicó mucho con cientos de personas, científicos, autoridades y los expertos en restauración. Se reunieron para saber qué hacer y llegaron a dos ideas principales. Una es que ya no podíamos perder los humedales que estaban en el estuario y la segunda es que necesitábamos determinar cómo restaurarlos y cómo mantenerlos a pesar del cambio climático. Entonces hubo mucho avance en esta restauración, pero después se dieron cuenta que iba a haber problemas por el cambio climático y como todos lo sabemos, esta diapositiva ya está un poquito vieja. Desafortunadamente, las proyecciones son peores para el incremento del nivel del mar, pero aquí estamos. Antes del 2050, seguimos donde está la flecha roja de la gráfica, pero el incremento del nivel del mar ya se registró en el siglo pasado. Un pie en los últimos 10 años y ahorita ya estamos viendo de probablemente 3 pies o hasta 6, 7, 8 pies de incremento en el nivel del mar. Puede ser peor, dependerá de las decisiones en el año 2100. Entonces estamos viendo una situación muy diferente a diferencia de lo que habíamos visto en el pasado. Y otra de las preocupaciones y amenazas adicionales por la falta de sedimento que hace que las costas estén protegidas del incremento del nivel del mar. Antes teníamos mucho sedimento
en los estuarios, y esto era por la minería. En California, en 1850 se descubrió el oro en la Sierra Nevada. Hubo una enorme migración de personas para venir y aprovechar el oro, y lo hicieron literalmente tomando agua y con mangueras, y de repente empezaron a extraer el oro y todo el sedimento y el agua se fue a los ríos y estaba en la bahía durante mucho tiempo, y esto fue lo que ayudó a la protección, pero finalmente el sedimento se movió en el sistema, y podemos ver aquí y vemos que en el año 2000 hubo una reducción pico o significativa en esta zona. Ahorita los pantanos naturalmente pueden tener un incremento en los niveles, pero necesitan material. Entonces, en la ausencia de sedimentos, si no hay suficiente lodo, no van a poder tener esta resiliencia. Uno de los proyectos entonces en los que hemos trabajado es cómo gestionar las cuencas para mover el sedimento hacia donde lo queremos. En lugar de inundar las ciudades, que se lleve a los estuarios el sedimento donde puedan ayudarnos a proteger contra el incremento del nivel del mar. Ya hicimos modelado para verlo, y lo que vimos, lo que estamos viendo aquí, si vemos las barras verdes, es los pantanos que van a proteger las costas y cómo van a dar servicios de ecosistema, como el secuestro del carbono. Los pantanos son una forma importante para el carbono, alimentan a los peces, es importante. Tenemos varias especies en peligro de extinción, muy parecido a la situación que tenemos en la costa pacífica de México, donde tenemos pantanos, zonas con especies únicas. Y lo que vemos que sucede con estos ecosistemas valiosos es que si tenemos una baja fuerte de sedimento, vamos a perder estas zonas y nos vamos a ahogar, va a subir, no va a poder subir, y se van a volver aguas abiertas si no se controla. Si podemos gestionar para tener alto contenido de sedimentos, vamos a poder retener los espacios ecológicos y vamos a poder seguir teniendo en el 2100. Este es un ejemplo de cómo las soluciones basadas en la naturaleza son muy resilientes. En el año 2100 vamos a hacer las estructuras correctas y va a ser difícil no controlar. Vamos a tener bombeo del agua, vamos a tener tormentas. No todas las soluciones son adaptadas, pero si nosotros tenemos este tipo de protección natural, vamos a tener mucho más beneficios y vamos a poder abordar bien el problema. Entonces, al pensar en estos ecosistemas valiosos, tenemos que pensar en la restauración de todo el sistema. Hay que restaurar todo el ecosistema para que funcione en armonía, como un solo todo, y pueda mantenerse resiliente conforme pasa el tiempo. No nada más es la parte plana de las estructuras naturales. Estos son los planos con los que estamos familiarizados. Desafortunadamente no conozco lo de México, pero estas son las especies y tenemos que restaurar lo que ha ido bajando, estos pastizales, estos arrecifes de ostiones, las sosteras. Hay cosas que pueden emigrar horizontalmente. Los pantanos, entonces, si les damos tierra, van a poder ampliarse, y todo este sistema es una infraestructura para proteger las costas. Todas las partes están protegiéndose entre sí. Estas están protegiendo el plano de los pantanos, y estos planos ayudan a absorber el agua. Entonces, en realidad se está protegiendo esta parte de la costera contra el incremento del nivel del mar. Y luego podemos ver esta zona donde está este árbol. Y si no tenemos estas zonas naturales, vamos a tenerlas que construir. Tenemos que ahorrar dinero para crear lo que se necesita para la salud y para el bienestar de los humanos. Y recordamos que lo que están protegiendo estos pantanos en esta área de la bahía y en muchos otros lugares no es un árbol. Literalmente lo que tenemos en esta zona son puentes, plantas de tratamiento con alcantarillado, Facebook, Google, muchas propiedades valiosísimas de millones de dólares, y esto es lo que se está protegiendo. Es lo que se protege todos los días, y mucho de esto no tiene la protección correcta.
Tenemos ciertas turberas que vienen de hace años con mantenimiento, pero dependemos de estos pantanos para proteger miles de millones de dólares en infraestructura y para ayudar a limpiar el agua. Esto es algo importantísimo para el procesamiento de los nutrientes del agua. La gente no se da cuenta que estos ecosistemas están haciendo servicios increíblemente valiosos para la ciudadanía. Entonces, si ustedes quieren conservar los pantanos, no nada más pueden restaurar el lugar, que es lo que solía funcionar. Traíamos una protección, los diques, empezaban a crecer las plantas y había un procesamiento correcto de los sedimentos. Eran sistemas resilientes y todo se restauraba, se recuperaba. Pero ahorita tenemos muchas pláticas sobre la reducción de las mareas y vamos a poner barreras para evitar que siga aumentando el nivel del mar. En Holanda aceptaron que una vez que se hace esto se pierden los humedales que están detrás del área y es exactamente lo que ha sucedido donde lo han hecho en Europa. Si ponemos barreras, perdemos la energía que lleva el sedimento y el agua al estuario y esta energía es lo que permite que se acumule el pantano y que siga protegiendo las costas y que siga dándole a los ecosistemas servicios a las personas que viven ahí. Tenemos que restaurar los procesos físicos de las mareas, de las inundaciones, de los sedimentos, del agua y del movimiento de los animales. Hay que trabajar con la naturaleza si queremos los beneficios de la naturaleza. Esta es la gran decisión. Vamos a seguir con el tipo de ingeniería que ofrece un beneficio y luego se descompone y luego se tiene que reconstruir o tenemos que encontrar una fusión de ingeniería con los sistemas naturales que esencialmente opere gratuitamente y que sea resiliente y adaptable. Y esa es la transición que tenemos que lograr, pienso, si queremos vivir en hermosos y saludables ecosistemas y conservar los beneficios, porque somos seres vivientes en esos sistemas, en esos ecosistemas. Este visual nos dice que necesitamos la marea para que todo esto esté saludable y hay que vincularnos con las cuencas que nos da sedimento y que le da agua dulce. Ahora, vamos a hablar de una de las herramientas que hemos utilizado para pensar en cómo cuidar, cómo planear la restauración de un área muy grande en la parte superior del estuario que llamamos el delta. Es donde solíamos tener 500,000 acres de pantanos de agua dulce y ese fue el 98%. Estamos tratando de determinar en California cómo restaurar esta área. Hemos dependido para millones de personas en el delta para tener agua. Esto se manda a la gente de San Diego, Los Ángeles. Es para la agricultura. Todo lo que viene del delta, pero también hemos tenido grandes riesgos de inundaciones. Se van hundiendo las sierras, se van hundiendo, se va perdiendo elevación y tenemos muchas especies en peligro de extinción. Es un lugar que necesita mejor salud del ecosistema y lo que desarrollamos es una herramienta para tratar en pensar en cómo trabajar con la naturaleza para tener múltiples soluciones provenientes de la naturaleza en estas áreas complejas. Se trata de un sistema de información con GSI y les voy a platicar cómo funciona. El problema es que en esta área que se denomina el delta hay muchos interesados que quieren diferentes cosas, quieren suministro de agua, agricultura y que regresen las especies en peligro. Es un área enorme, 500,000 acres más o menos, entonces hay que saber cómo planear a esta escala tan grande. Entonces, para que haya armonía, sí, tenemos que hablarnos todos con todos para diseñar todas las partes del carro. No va a funcionar si trabajamos en silos y si no trabajamos juntos. Así funciona un ecosistema. Necesitamos herramientas estandarizadas donde se pudieran reunir todos los interesados y entender cuáles son las partes que vamos a cambiar para la restauración. ¿Cómo vamos a tener los beneficios de las soluciones basadas en la naturaleza y cuáles son las opciones? En esta gran escala utilizamos esta herramienta para crear escenarios
Esencialmente podemos experimentar en una computadora en lugar de tener que hacer cosas reales en el lugar, luego evaluar cómo se desempeñan estos diferentes escenarios y podemos ver los diferentes beneficios. Si me interesan las peces, si usted es el suministro del agua y a otro está interesado en la agricultura, entender el impacto de los escenarios y las métricas que nos interesan. Y esto es muy importante para implementar las legislaciones nuevas en California nueva que requieren que todos los proyectos cumplen con lo que se llama el plan para el Delta, que tiene medidas de desempeño y estas medidas de desempeño se pueden cuantificar con nuestra herramienta. Podemos utilizarlo para el gasto del dinero. Se está utilizando en en las agencias del gobierno que reciben financiamiento para la restauración de los humedales y van a utilizar esta herramienta para pensar en las propuestas que sí, que no deben ser financiadas. Y cuando llegamos con los proyectos, se utiliza la herramienta para determinar el desempeño del plan. Les voy a recordar brevemente que nosotros creamos y hacemos estas herramientas con base en mucha ciencia. Esta diapositiva muestra el trabajo que hicimos hace 10 años, donde mapeamos el delta histórico. Pueden ver el mapa de la izquierda de 1800, antes de que se hubiera modificado. Tiene dos ríos grandísimos que llegan y hay muchos humedales a las orillas. Ahorita es un área agrícola, como podemos ver. El verde ya se volvió rosa, entonces en lugar de hacer alimento para la vida silvestre, es comida para los humanos. Hemos hecho mucha investigación científica para pensar en las formas en las que podemos trabajar con la naturaleza para tener los beneficios múltiples y que la mayoría de los beneficios para satisfacer a todos los interesados y todo proveniente de los ecosistemas. Es una herramienta que se llama la herramienta de planeación para el escenario del delta. Si la googleamos, la vamos a encontrar. Cualquiera lo puede bajar y lo que hace es que vamos a tener diferentes escenarios y los vamos a poder construir en la herramienta. El escenario A es que no cambiamos nada. El B es el de restauración de los pantanos en estos lugares y luego podemos hacer comparaciones. Aquí vamos a tener las diferentes métricas que son funciones de los ecosistemas. Podemos encontrar maneras para utilizar los modelos GSI para cuantificar las funciones de los ecosistemas que les importen a las personas, ver cómo los diferentes tipos de hábitats se desempeñan, cómo esto impacta las inundaciones, el hundimiento, que es el hundimiento de la tierra, la agricultura, la infraestructura, las áreas de protección. Estamos poniendo todos los recursos en el lugar correcto y luego ver todas estas funciones de los ecosistemas de interés y lo comparamos de manera cuantificable. Y ahí los interesados se van a sentar en una mesa y básicamente van a discutir lo que quieren, van a entender con una base común de información qué es lo que quieren ver que suceda en estas zonas. Podemos comparar hasta 3 escenarios. Este es un ejemplo de la producción en HTML. Aquí vamos a ver mapas y gráficos y tablas que pueden volverse en números y las diferencias entre los escenarios. Y hoy vamos a cambiar los escenarios históricos, que es esto que vemos desde antes del cambio al delta, lo que está sucediendo ahorita, los escenarios más modernos, y vamos a compararlo con algo que se llama la restauración, la ecorrestauración. Ese es el plan a largo plazo que tiene el Estado para restaurar el delta. Pueden ver que al inicio del plan no va a haber suficiente para recuperar la salud del ecosistema, pero podemos ver cuál es el avance que se puede lograr. Aquí vamos a ver el resumen. Hay una parte de la herramienta al inicio que te muestra las diferentes métricas comparándose para los diferentes escenarios. Pueden ver en este ejemplo que nada más estamos viendo las métricas en esta tabla que tienen que ver con los hábitats de los pantanos, vamos a decir, en estos escenarios, cómo se desempeña para apoyar la vida silvestre que vive aquí. Vamos a comparar los escenarios históricos con los modernos, las cosas sin cambios y luego vamos a ver los escenarios de restauración, 3 diferentes
van a poder ver los resultados y muchos detalles y nos ayuda a saber cuáles son los escenarios más valiosos para la métrica de interés. Estas métricas están basadas en mucha literatura en torno a las especies en vías en peligro que se encuentran en esta zona y de otras especies de interés. ¿Cómo tienen que estar los estuarios, las zonas para permitir la vida de las especies, para permitir los procesos físicos, para poder tener redes bien desarrolladas, para poder llevar alimento, biota y el agua misma? Entonces, las métricas se desarrollan de manera muy técnica para poder producir beneficios para la gente y para la vida silvestre, y luego podemos comparar visualmente cuáles son los escenarios que son más valiosos o cómo las cosas han ido cambiando conforme pasa el tiempo. Si vemos el número de parches, que es lo que vemos en la parte superior izquierda, históricamente había muchos parches de los pantanos, ahorita ya casi no hay, y con estos escenarios en anaranjado vamos a tener más armonía, la alineación, y sabemos que estos nos dan beneficios. Esto nos ayuda a ver cuál es el valor de una inversión pública en estos proyectos de restauración. Y vemos que vamos a regresar los procesos de nutrientes de los que obtenemos. Vamos a recuperar las elevaciones que nos ayudan a generar los pantanos. En esta área en particular, aquí tenemos peces en vías de extinción y esto es lo que determina el trabajo. Queremos ver cómo estos escenarios de restauración tienen un impacto en los peces. Por ejemplo, aquí estamos viendo cuánto del delta está cerca a un parche con humedad, vemos que el salmón, conforme migra, necesita los humedales para poder estar ahí, comer y engordar, y esto ayuda a tener la condición que se necesita para luego regresar al océano, regresar y reproducirse y regresar. Este es uno de los ejemplos de las cohortes, por ejemplo, de animales para poder crecer, reproducirse, regresar. Esta es una situación histórica. La historia la vemos con el salmón. Hay muchos pantanos en los que han estado. Son lugares ahorita que son un reto para los salmones. Eran lugares buenísimos. Ahorita lo que vemos aquí en verde es cuando pueden, son los lugares que todavía tienen disponibles. Y vemos que todo esto es muy interesante y podemos ver que los escenarios van sumando al mejoramiento de los pantanos, y es justamente donde tenemos que ver los aspectos de espacio de estas herramientas. La ecorrestauración no ayuda a los peces a regresar a una situación en la que puedan nadar durante el día y luego pasar el día y luego engordar y luego cambiarse a otros lugares. A pesar de la ecorrestauración, hay grandes distancias entre los lugares donde pueden descansar y comer los salmones, aunque la ecorrestauración no mejora lo que necesitan los salmones. Es por eso que hay que pensar en las diferentes funciones, porque podemos invertir mucho dinero en esta restauración, pero no tener una recuperación para la población de salmones, por ejemplo, es porque los jovencitos van a tener problema para llegar de aquí donde hay mucho salmón, para llegar hasta acá. Este es un espacio donde son comidos por los depredadores y además se los acaban las velocidades que tenemos en estos canales tan modificados. Aquí vamos a ver otros módulos de la herramienta que ustedes pueden ver, como pueden ver los hundimientos de las tierras. Aquí se ha perdido la elevación, hay mucho hundimiento y luego si retenemos la restauración podemos tener una recuperación. Es lo que puede lograr la restauración para el control de las inundaciones, reduciendo los hundimientos, y podemos ver cuál es la agricultura que está impactada. Esto es importante para la gente y saber si hacemos esta restauración, cuánta agricultura vamos a tener o dejar en el delta. Y aquí vamos a perder el 2% de la agricultura del delta. No es enorme en relación al área total. Y aquí les tengo que decir que actualmente estamos haciendo más módulos en la herramienta y uno de los más importantes es la del carbono. ¿Cómo podemos planear para
el almacenamiento y secuestro más mejor del secuestro. Esto es algo importantísimo porque con la naturaleza pueden ayudarse a restaurar el carbono que no se va a quemar, se va a quedar en los humedales. De cierta manera es mucho más seguro que tener carbono en los bosques. Estamos viendo el aspecto económico, tenemos los mercados del carbono para los humedales, cómo cambiar las tierras secas y poderlas volver humedales y ganar dinero y hablar cuáles son los beneficios económicos y poder tener algo económicamente viable para los agricultores y hay muchas otras métricas con las que estamos trabajando. Y voy a terminar hablándoles de esta herramienta y les voy a decir que el objetivo es que esto sea una herramienta inclusiva que permite que todos participen en las visiones de restauración de los pantanos, que sea abierto, que sea transparente, que cualquiera lo pueda utilizar y lo que queremos ver aquí es que haya más puntos de vista expresados en las herramientas y en las métricas de interés. Por ejemplo, si nosotros pudiéramos ir sumando información sobre las tribus originarias en las que utilizan los deltas y saber dónde tienen recursos sagrados, por ejemplo, y otros recursos tradicionales. Todo esto sería lo maravilloso que podríamos incluir y lo queremos incluir cuando planeemos la restauración de los sistemas. Hay otros temas con otras ciudades alrededor de los deltas. ¿Cómo queremos que todos utilicen y aprovechen estos recursos? Queremos sumar más perspectivas porque pensamos que una vez que la métrica se visualice y se cuantifique la que nos interesa, va a ser difícil ignorar esa perspectiva. Regresando a nuestra gran visión de cómo pensamos que los ecosistemas se pueden restaurar si trabajamos con la naturaleza, me voy a saltar lo urbano, aunque hay un grupo importante trabajando en esto para tratar de pensar en cómo hacer lugares saludables para la gente y para la biodiversidad en las áreas urbanas. Y estas dos cosas se le anidan. Pensábamos que la gente estaba en contra de los animales, pero en realidad la gente sí necesita áreas naturales en sus áreas urbanas. Y esto es una cuestión de justicia ambiental para que estemos seguros que todos tienen acceso a la naturaleza. Y si se hace, hagámoslo recuperando nuestras preciosas especies originarias. El área urbana también tiene que ayudarnos a apoyar nuestros ecosistemas originarios. Ahora vamos a hablar de la costera. Es donde hemos pensado muchísimo en las soluciones basadas en la naturaleza, qué hacer en las playas, por ejemplo, y en todos los beneficios que nos ofrecen estas áreas. Y quiero hablar de esta herramienta que hicimos que se llama la Adaptation List. Este es un esfuerzo para tomar toda la ciencia que nosotros entendemos sobre las soluciones basadas en la naturaleza y tratarlo de dar a las personas que están tomando decisiones en este momento, que están aplicando, que solicitando permisos y también hay mucho desarrollo. La gente sigue tratando de desarrollar en estas áreas propensas a las inundaciones de la costera y tenemos que empezar a hacer cosas, tenemos que aprovechar los humedales y no poner las ciudades encima de los humedales. Entonces, lo que hicimos fue tratar de crear esta herramienta para hablar con los gerentes, los planificadores de las ciudades, los funcionarios electos. No queremos hablar tanto con los científicos, sino que queremos hablar con aquellas personas, los que están tomando decisiones para transformar las costeras ante los incrementos del nivel del mar, como en muchos lugares tenemos muchas inundaciones en el área de la Bahía de San Francisco, tenemos muchas tormentas, hasta inviernos muy secos y a veces inviernos muy húmedos y todo esto genera problemas de inundación. Lo que vimos es que necesitábamos reunir a la gente para planear las costeras. Ya les hablé de la planeación en las cuencas, pero estas son las bases de todas las cuencas en las costas y tenemos 30 nada más en el área de San Francisco. Hace ratito estábamos hablando de aquí, del área del delta, pero ahorita estoy hablando de la parte salada de los estuarios, que sería la bahía.
Entonces pensamos en cada una de las partes de la costera, cuál es la naturaleza física de esa parte de la costera y cuáles son las soluciones basadas en la naturaleza correctas. Hemos visto que a la gente le gusta la idea de las soluciones basadas en la naturaleza. Piden aquí un pantano, pero no puede ser donde sea. Tiene que haber suficiente energía. Donde tengamos alta energía vamos a poder también poner, si tenemos muchas olas, vamos a poder poner diques y tenemos que ver las costeras urbanas donde salen muchísimo. Podemos poner un dique y podemos luego tratar de poner elementos vivientes, vegetación o cosas que puedan beneficiar la vida de la naturaleza, y luego tratamos de alinearnos con estas diferentes estructuras que son todas diferentes en lo que se necesita en la bahía, en la costera, y luego llegar a un punto en el que podamos mapear y saber dónde es correcto poner diferentes estas soluciones basadas en la naturaleza. Y la razón por la que lo hicimos es porque vimos que en los condados y en las jurisdicciones locales que están haciendo la zonificación de todo lo que sucede en la costera, no tienen este conocimiento, no tienen los científicos e ingenieros versados en las soluciones basadas en la naturaleza. Por eso tenemos que darles información para que les facilitemos el proceso de hacer soluciones basadas en la naturaleza. Aquí está el mapa, aquí es donde pueden poner los pantanos, aquí es donde se pueden poner playas. Y hay mucha oportunidad. No nada más tenemos que construir diques, tenemos muchas opciones y también hay soluciones híbridas. En lugar de nada más un dique, o se puede hacer una combinación. Estas son las decisiones que tenemos. También tenemos que ver la disponibilidad. Aquí tenemos las 30 áreas que están en la parte de abajo de las cuencas, en las costeras, y estas son las diferentes soluciones basadas en la naturaleza. Y si vemos esta infraestructura verde que tenemos en la parte alta de las cuencas que puede ayudar a reducir las inundaciones, si tenemos árboles, esto funciona casi en cualquier parte. Si tenemos arrecifes o pantanos, estos nada más van a funcionar en ciertos lugares. Entonces tratamos de ayudar a la gente a entender qué es lo que va a funcionar en sus lugares, y luego tratamos de alinear el problema que se está viviendo en cierto lugar con las soluciones basadas en la naturaleza que nos ayudaron a solucionar el problema. Por ejemplo, si tenemos inundaciones en tu costera y le llamamos inundación combinada, que es la que viene de los ríos y también del incremento del nivel del mar, y la inundación que viene del incremento en el agua subterránea. Esta es una solución y esto es lo que se puede aplicar en muchos lugares. Y vamos aquí vamos a ver qué es porque se pierde la capacidad de los canales para mover el sedimento y sacar el agua. Podemos ver las diferentes soluciones basadas en la naturaleza que pueden ayudar con esta situación. También utilizamos mapas de vulnerabilidad que han hecho las entidades para entender cuáles son las partes de las costeras más vulnerables ante las diferentes amenazas de inundación. Principalmente, nosotros vemos dónde estaba la infraestructura, cuáles eran las líneas de defensa en la costera, la altura de las olas. Aquí podemos ver los puntos de las costeras que nos ayudan a entender las alturas de las olas. Esta es una de las cosas que nos ayudan a determinar cuáles son las soluciones basadas en la naturaleza correcta. Vemos las elevaciones de las tierras para ayudarnos a entender cuáles son las soluciones basadas en la naturaleza correctas dependiendo de los tipos de elevación. Tenemos áreas con mucha altura en las olas, como lo podemos ver aquí en rojo. Y luego hacemos mapas y estas tienen las vulnerabilidades, los procesos físicos y las soluciones. Tratamos de ofrecer, de dar a los tomadores de decisiones locales y decirles, esto es lo que, aquí es donde pueden poner esto verde, que es un pantano, y esta otra área es aquí donde podemos tener vegetación, por ejemplo. Y donde puede ir dando beneficios conforme pasa el tiempo, y también medidas híbridas como lo que yo les platicaba, y en lugar de tener algo muy profundo o muy inclinado, que sea algo que esté imitando una zona natural de transición. Tratamos de mostrarle a la gente las opciones con las que cuentan para que no de manera inmediata decidan poner un dique, por ejemplo, y esto ha sido sumamente útil.
Hemos visto muchas solicitudes de nuestras jurisdicciones locales, las agencias de gestión de inundaciones de las ciudades, de los condados, y lo que estamos viendo es que quieren utilizar estas soluciones, están emocionados, pero tienen que cambiar los permisos, las regulaciones. En algunos casos se requiere mucho trabajo, entonces lo que se necesita es mucha coordinación, herramientas como las que ya les mostré, maneras de reunir a la gente para poder entender todos estos temas. Dicho esto, esto permite que se tenga una cuenca y a largo plazo tenemos que organizarnos a esta escala para ver cómo todas las partes de los ecosistemas trabajan en armonía. Y les tengo que decir que aunque no podamos coordinarnos con todos para trabajar en las cuencas, hay una coordinación natural que se ve cuando tenemos soluciones basadas en la naturaleza. Si yo estoy restaurando una cosa y ustedes la hidrología natural y ver todos los beneficios, todo se va funcionando en armonía. Entonces, sí estamos hablando de una coordinación natural bonita, si nos centramos en las diferentes soluciones basadas en la naturaleza. ¿Para qué? Para solucionar el problema. Y concluyo diciendo que tenemos estas posibilidades, el planear con la naturaleza, utilizar las soluciones basadas en la naturaleza para trabajar con la gente, para planear cómo van a operar los ecosistemas. Hay que planear a la escala de manera que estos ecosistemas nos generen beneficios y que todo sea resiliente y adaptable. Y tenemos que pensar en el corto y largo plazo, y es difícil políticamente porque los políticos tienen pocos tiempos, porque tienen que ser elegidos rápido, pero tenemos que determinar la manera de hacerlo y no dejar fuera a las comunidades locales. Hay mucho conocimiento de las personas que viven ahí y tenemos que incluirlos a las comunidades indígenas, a todos los que han sido excluidos en el pasado en estos procesos y que han sido afectados. Tienen que ser parte de la conversación. Dicho esto, les agradezco. Espero que podamos tener una bonita plática o útil plática en torno a estas ideas. Muchas gracias, Leticia. Súper interesante tu charla, la verdad. Y yo me quedo con algunas cosas, ¿no? La primera parte donde dices, qué importante es que nosotros podamos trabajar con soluciones basadas en la naturaleza, pero además que estas nos pueden ayudar a mejorar nuestros servicios ecosistémicos, lo cual la verdad a lo largo del tiempo lo único que hemos hecho es estar deteriorándonos, ¿no? Y otra cosa que también una idea que me queda ahí muy grabada y creo que debemos de llevarla es que debemos, para poder lograr mejorar estos ecosistemas, trabajar en conjunto. No podemos trabajar de manera aislada. Debemos empezar a trabajar con una visión donde todos y cada uno de los actores que están que participan en esta gran problemática, debemos identificarlos y poder lograr trabajar de manera, también como tú decías, armoniosa, ¿no? Poder tener trabajos que nos permitan lograr acciones que mejoren nuestros ecosistemas. Vamos a tener además beneficios múltiples, tú dijiste, ¿no? Estas soluciones nos dan unos grandes beneficios y lo fuimos viendo a través de tu muy interesante presentación, pero la más importante es el mejoramiento de los ecosistemas, lo cual le da una belleza natural a la vida, lo cual nos permite seguir viendo esos hermosos ríos, tener lo que es toda la parte faunística en nuestros cuerpos de agua, lo que hablabas del salmón y todo esto, ¿no? Entonces, pues además, como tú decías, quizás deberíamos aprender a coordinarnos, así como se coordina la naturaleza, para poder tener esos grandes beneficios en nuestros ecosistemas, ¿no? Bien por esto, y yo creo que todos deberíamos, y es la idea con esto, poder empezar a trabajar e implementar estas soluciones basadas en la naturaleza y poder mejorar nuestros ecosistemas y poder tener todos estos beneficios más que tú mencionaste y podríamos salir ganando y además darle un ambiente mejor para nuestras generaciones futuras. Bueno, sin más también me gustaría agradecer y mencionar que nos acompañan en todo esto también gentes desde Portugal, Costa Rica, Brasil, Bolivia y Francia, así como de las diferentes regiones del país, de Latinoamérica.
Pues bueno, vamos a proceder así como tú decías, a algunas preguntas que nuestros asistentes nos están haciendo llegar, digo nuestros asistentes, nuestros participantes, perdón, nos están haciendo llegar. Y voy con la primera, que es de Mario Gómez Ramírez, y nos dice, nos pregunta, ¿qué método se podría utilizar para determinar, o se utiliza, para determinar que los incendios son producto del cambio climático? No sé si That's a gustes, great te hago, question. ajá, Sure. te hago más 3 preguntas y contestas o vamos una por una. One by one is good. Short Ok, memory. Una por muy una, bien. una por una, porque soy de memoria de corto plazo. I think it's a really hard question. Es una pregunta sumamente difícil, es como la del clima. Nunca sabemos si un incidente es por el cambio climático, pero es un patrón conforme pasa el tiempo. Pienso que aquí en California los incendios han cambiado tanto desde el 2017. The worst fire Hemos tenido los peores incendios en todo el estado de California en la historia, más de una vez. Seguimos rompiendo el récord año tras año con más incendios más intensos. Entonces, creo que este es el problema que tenemos con muchos otros problemas. No nada más es el cambio climático, sino son los legados de las decisiones previas. Estamos en tal posición que hay mucho combustible para quemar y luego viene y seca. Y es por eso que se inicia más rápido y más fácil los incendios. Entonces, es ambas cosas. Si vemos los patrones conforme va pasando el tiempo, nos damos cuenta. Y creo que lo más importante por el cambio no climático es que estamos viviendo los peores problemas causados por los incendios de la historia, año tras año. Es ahorita cuando tenemos que resolver este problema. El estado de California está muy concentrado en los incendios forestales y está haciendo planes para quitar muchos árboles y quitar este combustible, hacerlos más pequeños y luego utilizarlos como madera. No hemos tenido en California la industria de la madera desde hace décadas porque dejamos de cortar, hacer tala. Entonces, ahorita queremos tener un servicio con este problema y si se adelgazan los bosques. Pero este es el enfoque de ahorita y tener otros beneficios de poder retener más agua, etcétera. Muy bien, muchas gracias, Leticia. También tenemos otra pregunta aquí de María Antonieta. ¿Cómo podrían hacerse más tangibles los beneficios de la restauración para los tomadores de decisiones? I think that's a great question. Esta es una muy buena pregunta. There are economists who are focused Hay economistas que se tratan de centrar en el dinero, en pesos o en dólares, cualquiera que sea la divisa, monetizan el valor de los ecosistemas y lo han hecho de tal manera que es difícil. Yo he platicado, he pensado en cuentacuentos, aquellos que cuenten una historia y que puedan puentearse, relacionarse con los tomadores de decisiones. No hablar con los científicos. Hubo una vez una gran tormenta que tuvo un gran impacto y en lugares donde todavía había humedales estuvieron bien, pero donde habían perdido todos los manglares, les fue terrible con las inundaciones. Entonces, los que platiquen las historias, que platiquen con los tomadores de decisiones y que platiquen cómo la gente se ve impactada por las decisiones, porque se pueden seguir monetizando y hablando de todos los millones de infraestructura protegida por los pantanos en la bahía de San Francisco. Hablamos de los ahorros y los pantanos procesan los nutrientes de las plantas en lugar de hacer otras cosas. Podemos hablar, sí, de dinero, pero tenemos que tener personas que vengan y platiquen historias y hablan de las cosas que han ayudado, que hablen del acceso a la naturaleza. Por ejemplo, en el confinamiento por la pandemia, de repente la capacidad de no ir a un parque
Esto se volvió importantísimo y nos dimos cuenta de cuánto se necesita. Esta es una plática de una historia. Em, es mucho más poderoso cuando también los niños, por ejemplo, hablan de su necesidad de salir a la naturaleza. Tenemos que seguir con todas las rutas y con estas dos rutas, pero al pensar en trabajar en la naturaleza, los científicos pueden volverse mejores comunicadores o como mejores comunicadores pueden venir a ayudar a los científicos. Y este coloquio es un ejemplo buenísimo. Ha habido tanto énfasis en los gráficos para poder comunicarnos con la... esta es la manera y además con esta comunicación y con la interpretación y con todo esto es una manera magnífica de comunicarse. Muy bien, muchas gracias, Betsy. Tenemos otra pregunta. Son varias preguntas, yo creo que vamos a hacer algunas nada más también por el tiempo. Las otras te las pasaremos para que se les pudieran contestar a los participantes, pero la siguiente pregunta es, ¿cuál es su consejo en los caudales de régimen fluvial muy modificados debido a presas, etcétera? Tenemos bueno, y nos lo dice una persona de Portugal, España, y se dice que tienen ese gran problema y entonces, pues bueno, ¿cuál sería en este sentido su consejo en los caudales de régimen fluvial? ¿La repito? No. Okay. A ver, estás hablando de las consecuencias de inundación por las torrentes fluviales, por Sí, las corrientes. En Yes. ese sentido. Si pueden leer la pregunta de nuevo y la quiere ver en el chat, porque tampoco fue clara para la intérprete. Es Susana Neto y dice, ¿cuál es su consejo en los caudales de régimen fluvial? Perdón. Thank you for reposting that question. Gracias por volverla a hacer. Este es exactamente el problema que tenemos en California, un clima muy parecido al de España y de Portugal, problemas muy similares. Y es donde justamente tenemos que tomar el enfoque de las cuencas. Y he pasado la mitad de mi tiempo tratando de convencer a la gente y a veces dicen es demasiado y no se puede manejar, pero que sí estamos empezando a tener la ciencia para hacerlo. Y lo que necesitamos a partir de ahora es trabajar juntos y eso es lo que pienso que tenemos que hacer. Cuando tenemos estos regímenes tenemos que empezar a copiar o imitar y tenemos que hacer la hidrología y los flujos sean más parecidos al régimen natural. Primero tenemos que entender cuál es el régimen de manera natural y para nosotros estamos hablando de muchas lluvias en el invierno, pero no tantas en el verano. Y en lugar de tomar toda la precipitación del invierno, tenemos que dejar que algo pase por los canales, por los ríos para usos ambientales y esto va a empujar el sedimento corriente abajo hacia donde se necesita donde se necesita para los estuarios y luego se van a sacar los sedimentos que están atorados y esto va ayudando al hábitat. Esto renueva el hábitat de los peces que viven en esas corrientes y esto lo que significa es que le tenemos que dar a los canales espacio. Tenemos que dejar que crezca las corrientes, en lugar de desarrollar estos lugares. Esto es algo que nosotros estamos haciendo, que estamos construyendo, que estamos poniendo ciudades y que estamos haciendo agricultura. Y esto es lo que sucede. Los que han estado batallando con las inundaciones como Holanda, los Países Bajos tienen un programa que se llama Espacio están restaurando para que lleguen en las tormentas, las inundaciones y hay muchos beneficios, pero el reto es que la gente, es que es muy difícil para las diferentes jurisdicciones que están trabajando en una cuenca, que trabajen juntas y que se logren. Y los entiendo en esa península porque yo sé que nosotros tenemos los mismos problemas y tenemos que aprender a hacerlo porque si no vamos a seguir teniendo estos problemas y conforme acabe el agua y conforme no tengamos agua y menos vamos a tenerla que aprovechar de manera mucho más inteligente. Entiendo que es un reto, pero es una decisión que tenemos que tomar y es lo que tenemos que ver en los diferentes climas y espero haberle ayudado a contestar su pregunta.
Y les tengo que decir que estamos empezando a trabajar en estos flujos pulsados donde vamos a permitir grandes cantidades de agua que salgan de las reservas. Es imitar la naturaleza y sirve. Hay maneras de hacerlo. No es el proceso natural histórico, pero es un intermedio. No es donde estamos ahorita, tampoco es lo histórico, sino que es algo intermedio, tener las funciones y aún así dejar que se quede mucha de la infraestructura hídrica. Hay muchos sacrificios y es la disposición política que lo que debe lograrse. Y me da mucho gusto. Y si me quiere mandar un correo electrónico, les tuve que haber puesto el correo electrónico. Me puede mandar un correo LETTI. Lo voy a poner en el chat. Muy bien, muchas gracias, Leticia. Tenemos otra pregunta. Ya se vio tu correo en el chat, ya se vio. Bueno, otra pregunta dice, ¿la iniciativa de este tipo de estudios, este tipo de acciones, surge por el gobierno? ¿Qué elementos como leyes, qué elementos normativos, más bien, perdón, como leyes, reglamentos, etcétera, se han pensado? ¿Y cómo participa la población de las ciudades aledañas? Oh, this is a great question, but I Muy buena couldn't. pregunta. Is it possible to paste that question again? Or Ok. Es de Carla Hernández. Dice, ¿la iniciativa del estudio surge por el gobierno? ¿Qué elementos normativos como leyes, reglamentos, etcétera, se han pensado? ¿Y cómo participa la población de las ciudades aledañas? I see. Great question. Ya Thank vi, you. muy buena pregunta, gracias. Kind of. A ver, We are an unusual institution. nosotros somos un instituto inusual porque somos no lucrativo. Entonces nosotros hacemos las propuestas de los proyectos que queremos hacer y luego nos financia el gobierno. Mucho de este trabajo en realidad viene de los científicos que se reúnen con las personas que están interesadas en la restauración para que todos generen ideas y luego las ideas son financiadas por el gobierno. Lo que les mostré son esas ideas. Sin embargo, al mismo tiempo, el gobierno también está caminando en esta dirección. Entonces, tenemos órdenes recientes ejecutivas del gobernador de California que dijeron, siempre deben, si es una agencia del Estado, tiene que utilizar una solución basada en la naturaleza antes de utilizar las de concreto. Entonces, es del gobernador, hay movimientos legislativos que nos están ayudando. Y el presidente de los Estados Unidos tuvo una orden ejecutiva parecida hace algunos años. Entonces, sí hay convergencia de la presión local más en los movimientos gubernamentales y la manera en la que las ciudades locales participan es algo muy interesante. Pienso yo que como tenemos y como casi siempre trabajamos en la Bahía de San Francisco, tenemos relaciones muy cercanas aquí donde la gente conoce nuestro trabajo, están dispuestos a trabajar con nosotros, participan en las reuniones y platican con nosotros y tenemos mucho interés por parte de las agencias locales y tenemos muchas reuniones para tratar de transferir el entendimiento. Tenemos concursos de diseño donde la gente diseña las costeras. Tenemos agencias de diseño de todo el mundo que vienen. Esto ha generado mucho interés y emoción, como lo de Nueva York. No sé si ustedes conocen ahí un concurso. Y lo último que les voy a decir es que en términos de participación de las comunidades de color, indígenas y en desventaja, nosotros tenemos mucho camino por andar y las comunidades necesitan ser parte de este proceso de toma de decisiones, necesitan determinar el proceso de gasto de dinero, quién se beneficia de la restauración. Hay un conocimiento que se tiene que hacer, esta concientización, y hay programas estructurales que le dan al dinero a las comunidades el recurso
para poder participar, para poder conversar. Es un cambio lento, un proceso lento y es un área en la que estamos tratando de aprender y estamos encontrando y tratando de encontrar las formas de hacerlo mejor. Muy bien, muchísimas gracias y muy interesante, ¿no? Creo que si viene a parte del gobierno, creo que todavía estas soluciones podrían tener mayor aceptación y mayor implementación, más que nada, ¿no? Pues bueno, tenemos muchísimas preguntas más, varias preguntas más, Leticia, pero bueno, en esta sección, en esta parte del tiempo se nos acabó tiempo. Agradecemos a todos los compañeros, pero los invitamos, hay un coffee chat donde podrán platicar directamente con Leticia y se llevarán estas otras preguntas que faltaron por hacerle aquí directamente a Leticia para este coffee chat. El coffee chat va a ser una sesión donde van a poder interaccionar con ella, van a poder hacer sus preguntas y tendrán todo el tiempo ahí. En este espacio los acompañará otros de mis compañeros, ¿no? También, pues bueno, es importante decirles que el coloquio en la próxima semana tendrá su conferencia para el día Infraestructura Verde para el control del escurrimiento pluvial y beneficios térmicos por Rutenia Tashi, que será el 8 de junio. Y el 10 de junio tendremos cómo desarrollar, cómo administrar las tormentas y para prácticas en las ciudades con las experiencias de Gray y algunas otras perspectivas por Elodie Brelot. ¿Sí? Igual los esperamos, pero además habrá otras más conferencias en los siguientes días, en los siguientes martes y jueves, que formarán parte de este coloquio. Ha sido un gusto estar interactuando con Leticia, poder ver todas las preguntas de las personas que han estado como participantes. Y bueno, tendremos un break de 5 minutos para que posteriormente pasemos al coffee chat, donde ustedes podrán charlar directamente con Leticia, como se los había dicho. Agradezco a todos su participación y nos vemos en 5 minutos más. ¿Podrían prender sus cámaras para que tomáramos una foto, de favor? Así podemos ver a todos los participantes. Y ya empezamos a sentir el calorcito de participar en el cafecito. Bueno, que tengan todos una linda y hermosa tarde. Nos vemos.